Soy el ministro de Dios, CR7, que siempre está contigo. Bendiciones. Ante que todo, le doy gracias a todos los suscriptores y a todos aquellos que están viendo los videos. Miles, miles de gracias por sus comentarios y todo. Oren por mí, por este ministerio, ya que estamos haciendo todo lo posible para llevar la palabra de Dios de muchas formas. Reflexiones, mensajes, de ministraciones, predicaciones, de impacto de Dios, que Dios ha hecho milagros y grandes cosas a través de este ministerio, y toda la honra y la gloria es para Dios. Hemos sido atacados, perseguidos, pero ya usted sabe que esto es parte del proceso de cuando Dios comienza a hacer grandes cosas, vendrán ataques. Son señales que Dios da para dejarte saber que lo estás haciendo bien. El que no tiene persecución, el que todo le va bien y todo está bien, tiene que analizarse porque Satanás no va a estar contento, que el Señor lo reprenda. Ni la gente envidiosa, ni los que te envidian, ni los que te odian, van a estar contentos contigo. Entonces hay persecución y ya te sabes. Pero Dios dice en su palabra: esfuérzate como nunca antes, porque yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, estaré contigo, contigo, contigo. Contigo estaré y te protegeré y te cuidaré y te guardaré, dice Jehová de los ejércitos. Bien, uno de los ataques, de las artimañas del diablo es desenfocarte de Dios. ¿Y cómo Él quiere que te desenfoques de Dios? En el afán de tu perseguir lo material, de tú estar atrás de lo material y poniendo a Dios en último plato. En vez de buscar el reino de Dios, lo estás haciendo al revés. Estás buscando lo material. Y todo lo que te interesa solamente es lo material, y estás perdiendo tu tiempo en cosas que Dios no te ha llamado. Estás perdiendo tus cosas en el afán. Ese es el primer punto. Segundo punto, el enemigo quiere desenfocarte, que tú pongas tu mirada en otras personas. Que tú pongas tu mirada en otras personas, en en que los otros, ¿qué es lo que hacen los otros? ¿Qué es lo que hacen los otros? Y tú te afanas de qué hace el vecino, de qué hace tu familia, de qué hacen ellos, qué hacen fulano, perencejo, y te enfocas en la mirada hacia la vista del humano como tú, que tiene sus defectos, que tiene sus problemas y quizás más grande que tú, y te enfocas en ellos, que eso viene siendo parte de lo que, digamos, estás mirando el ojo ajeno de las personas, que puede ser tu vecino, tu familia, lo que sea. Entonces, te estás enfocando en eso y no te estás enfocando en ti. No te enfocas en ti, no te enfocas en ti, te estás enfocando en otra gente y estás perdiendo tu tiempo. Satanás te está engañando, que tú te preocupas qué hace fulano, perencejo, y cuáles son sus actividades, y esto y aquello, y Satanás también te engaña y te dice a la misma vez: mira, fulana está progresando, está haciendo las cosas bien, pero tú estás haciendo las cosas mal y tú no estás echando para adelante. Pues claro que sí, porque tú te estás enfocando en los demás y no en ti. Entonces tienes que ser sabia, de que si el enemigo te está enfocando a que te enfoques en otra gente, en cómo ellos progresan, y o aquello, o la envidia, el celo, o el chisme, nada más para chismear, nada más para ver qué es lo que tú puedes ver, para ir a chismear, ir a hablar, y esto y aquello, entonces estás perdiendo tu tiempo, y el diablo te está engañando en todas esas cosas, y te está engañando lo más principal, que te estás desenfocando de ti,
de ti y de Dios. Porque al tú estar con la mirada del afán en lo material, en trabajar doble turno y conseguir las cosas y conseguir las cosas materiales, pero no el reino de Dios, y estás en el afán, como ya dije, mirando lo ajeno, el ojo ajeno, pero no te preocupas por ti. Satanás te está engañando y entonces no avanzas en ti. Oye bien, tú no estás avanzando en ti, no estás avanzando en ti, no estás avanzando en ti, no estás avanzando en ti porque tú no estás haciendo nada por ti, no estás haciendo nada por tu vida, no estás ejerciendo a lo que Dios te ha llamado, no estás preocupado o preocupada en la búsqueda de Dios. No, Dios no es la prioridad para ti. La prioridad para ti es el chisme, mirar el ojo ajeno, enfocarte en otras cosas, en lo material, como ya dije, menos en la búsqueda de Dios y menos en el enfoque de tu persona. Entonces, ya como repito, el enemigo te está engañando, son sus artimañas para desenfocarte y desenfocarte de Dios. Y estás perdiendo tiempo, estás perdiendo la prioridad de Dios, estás perdiendo bendiciones de Dios, porque así Dios no te podrá bendecir, porque Dios no va a bendecirte en esa forma como tú estás actuando, como tú estás caminando. Entonces tienes que despertar, reprender a Satanás y decirle: no, diablo, yo voy a enfocarme en mí de aquí en adelante, porque yo sé que Dios también tiene conmigo un propósito, porque Dios tiene también conmigo un llamado, porque Dios me ha llamado a hacer algo y yo me he desenfocado por estar mirando otras cosas que no debo de mirar, por estar viendo lo material, por estar buscando las cosas materiales, por estar viendo a fulano, a prensejo, y yo me he desenfocado de mí. Entonces, cuando tú comienzas a reconocer de que Satanás te ha estado engañando y comienzas entonces a ya no enfocarte en la mirada del hombre que es como tú, que también falla, que también tiene éxito, pero es porque tienes que reconocer que si esa persona está siendo exitosa, es porque esa persona se está esforzando, esa persona está enfocándose en su vida, esa persona está dando la prioridad a Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios, porque ya usted sabe que el mundano se busca la vida a la forma de ellos. Estamos hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, del propósito a la cual Dios te ha llamado, del propósito la cual Dios tiene contigo, de lo que Dios te ha llamado y la cual tú tienes que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere que tú hagas, qué es lo que Dios quiere que tú comiences a hacer en la tierra, porque para algo Dios te llamó. Pero si tú no te enfocas en ti, ¿cómo le vas a preguntar a Dios si tú no hablas con Dios? Tú no te comunicas con Dios. Dios está lejos de tu vida, pero tú dices que conoces a Dios y tú dices que amas a Dios, pero tú no, ni hablas con Él, no tienes comunicación con Él. Dios está lejos de tu vida, entonces te estás engañando a ti mismo porque tú no conoces a Dios. El que conoce a Dios y conoce lo que demanda Dios en su palabra, hace lo que Dios dice que hay que hacer. Es un hacedor y no solamente un oidor. Entonces Satanás quiere que tú solamente seas un oidor, pero no un hacedor. Entonces tenemos que no solamente oír, sino ser hacedores. Porque cuando tú te conviertes en un hacedor, entonces Dios comienza a hacer grandes cosas con tu vida, porque Dios también comienza a hacer grandes cosas en tu vida, porque Dios comenzó a ver que tú comenzaste a hacer lo que tenías que haber hecho hace tiempo, y era poner a Dios en primer lugar y enfocarte en ti, porque Dios tiene grandes propósitos y grandes metas con tu vida. Pero entonces no te apures, no tengas vergüenza, no tengas pena, porque somos humanos y a veces el enemigo
engaña, nos viene a engañar de una forma u otra y hemos caído muchas veces en su trampa. Lo importante es que mientras hay vida hay esperanza. Lo importante es que mientras tú reconozcas y te arrepientas de haber puesto a Dios en último lugar y te arrepientas de haberte desenfocado de ti, entonces cuando comienzas a reconocerlo y comienzas a arrepentirte y a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, ponerlo a Él en primer lugar, enfocarte en ti, entonces encontrarás tu propósito, porque vas a comenzar a hablar con Dios. Dios te va a comenzar a hablar y Dios te va a decir: te estaba esperando este momento que reconocieras que tú tenías que reconocer que me habías puesto en último lugar y que tú no estabas enfocado en ti, pero ahora es el momento de comunicarnos. Tienes una nueva comunicación con Dios, un nuevo comenzar, comenzaste de nuevo. Es como comenzar de nuevo en las cosas del Señor. Comenzar y comenzar y comenzar. Es como renovar tu vida con Dios. Estás renovando tu vida. Estás comenzando. ¿Qué significa renovar? Que estás volviendo a empezar. Lo que tú habías comenzado al principio, ese amor que tú tenías para con Dios, que Dios era el todo para ti, que te enfocaba solamente en ti. Pero después vinieron los problemas, vinieron momentos difíciles. El diablo te dio duro. La gente también, el diablo los usó para herirte. Entonces, todas esas cosas, el diablo ha usado muchas cosas para que tú te desenfoques y ya no busques la búsqueda del Señor. Y comienza entonces el diablo a ponerte el afán de que entonces tú busques las cosas a tu manera. ¿Sabes por qué? Mucha gente están afanados y su afán es mirar otras cosas y las personas y no ellos. Es porque como ellos no están viendo resultados en sus vidas, no están viendo un resultado de éxito, no están viendo un resultado de progreso espiritual y materialmente, pues entonces como Dios no los puede bendecir de la forma como están actuando, pues entonces ellos tienen que buscar la forma ellos mismos, sin Dios, de cómo conseguir las cosas materiales, cómo poder ser exitoso como es fulano y perencejo. Y entonces, pero sin Dios no se puede hacer nada, porque el Señor dijo: recuérdate, sin mí nada, pero nada podéis hacer. Oye bien lo que te voy a decir: nadie que es un hijo de Dios, que Dios lo está llevando a la cima, que Dios lo está llevando a lo alto, en las alturas, que Dios lo está usando con poder, ministerios que Dios está usando con poder, jóvenes, adultos, mujeres, jóvenes, mujeres mayores, hombres mayores, niños, ancianos, que están en la búsqueda de Dios, que no están en el afán, que están buscando de Dios, que están nada más enfocados en ellos, en lo que Dios tiene con ellos. Son gente que Dios los está bendiciendo. ¿Por qué? Porque no están poniendo a Dios en último lugar, están poniendo a Dios en primer lugar, están haciendo las cosas bien, aunque no son perfectos, pero están tratando de la búsqueda del Señor. Y entonces no te creas que han llegado ahí porque solamente Dios tiene vamos a decir, asesión de personas, porque Dios no tiene asesión de personas, Dios no tiene elegido, todos somos iguales delante de Dios, pero todo aquel que busca de Dios, dice la palabra del Señor: el que me busca, me hallará. Me hallará, y me hallará. El que me busca, me encontrará. Pero dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo a los fariseos: ustedes dicen que aman a Dios, ustedes dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Porque no es que tú solamente hables de Dios con tu boca, es que tú estés siendo un hacedor. Y entonces las bendiciones vendrán.
Vendrán y vendrán y te perseguirán y te perseguirán y te perseguirán y te perseguirán y te alcanzarán y te buscarán sin tú buscarlas.